Hola, soy su amiga la migrante Gisela Arellano y quiero comentarles que lo he vivido en carne propia, así como muchas mujeres, el siguiente tema, el ser migrante. De por sí ya es difícil ser mujer, muy difícil, pero imagínense, ser mujer, ser migrante, mexicana en Estados Unidos, eso sí es un reto. Y ese va a ser el tema del que vamos a tratar el día de hoy. Este tema es tan doloroso y tan injusto, y yo creo que las personas que lo hemos vivido, como las mujeres que hemos tomado la decisión de atrevernos a migrar, especialmente solas, nos vemos en una situación tan difícil en donde a veces no sabes por dónde empezar a resolver esto, que es el acoso, la injusticia dentro del trabajo, el de que a veces les pagan más a los hombres que a las mujeres, el que incluso los mismos jefes o jefas en su defecto te pueden llegar a acosar a un grado en donde te hacen la vida un infierno. Te pueden limitar a los pagos, te pueden condicionar incluso los pagos o amenazarte de tal manera que tú no sepas qué hacer dentro de tu área laboral, ¿no? Es muy feo y muy triste ver cómo muchas mujeres han sido víctimas de este tema. A mí me sucedió en 2 ocasiones cuando estuve en Estados Unidos, en donde tuve un acoso laboral y realmente no sabía ni qué hacer. Pero sí encontré la manera de cómo resolverlo de la manera legal. Yo creo que el informarse cuáles son sus derechos legales dentro de la empresa, el acudir a recursos humanos o acudir a un jefe superior del jefe que tienes, si es posible, y comentarles que están incurriendo en un delito que se llama acoso. El comunicarlo y el poner el límite es el primer paso. Ya después si puedes meter una demanda o una denuncia a la policía, eso es algo que es imprescindible para todos ustedes que están siendo víctimas de este tipo de problemas. Todos sabemos que existe un sueño americano en cada una de las personas que migran, tanto de México, Estados Unidos, como a otras partes del mundo. Y cuando se lleva esto en la mente, nunca tomamos en cuenta los retos o problemas que podemos enfrentar. Es importante saber a lo que nos estamos enfrentando y a quiénes nos estamos enfrentando. En este caso, considero que la gente que ya está viviendo en Estados Unidos, sean anglosajones, sean de otra nacionalidad, pero que nacieron en Estados Unidos, que se consideran ya ciudadanos americanos, sí existe una xenofobia, una discriminación, un enojo de parte de ellos y de ellas hacia las personas que están acabando de entrar al país. Efectivamente, también existe un celo profesional, porque cuando se trata de capacidad hay muchísima gente que no son americanos y que están siendo legalmente ingresados al país para que desempeñen ese tipo o ciertas actividades. Pero cuando hay otra persona que puede hacer el mismo trabajo que el que es ciudadano americano, ahí es donde nace un cierto coraje, un odio incluso, propiciado por distintas organizaciones o por personas que quieren ver supuestamente una protección hacia el país, ¿no? Y la realidad es que no se desanimen. Cuando piensen ustedes en migrar, lo mejor que pueden hacer es prepararse, pero también prepararse mentalmente al saber que van a competir con personas que ya son ciudadanos americanos, que ya cuentan con ese papel y que ustedes con su capacidad pueden demostrar que van a ese país para hacer algún beneficio tanto a la sociedad como para la compañía y para hacer de útil sus habilidades y sus cualidades. Entonces no se desanimen. Esto pasa no nada más de México a Estados Unidos y con los migrantes, esto pasa en cualquier área y ámbito laboral en todo el mundo. La soledad es un tema que tienes que prepararte psicológicamente y emocionalmente al momento de abandonar tu país. En este caso, pues, yo abandoné México para migrar a Estados Unidos. Esto lo hice desde muy chica, desde muy niña. Y al principio que migré con mis papás, era primero con mi padre, ¿no? Dejé a mi madre y migré con mi padre y fue algo súper doloroso, marcó mi vida. Me volvió más fuerte,
eso sí, recuerdo que me volvió más fuerte, pero para todas las mujeres que migran sin sus hijos o a veces con sus hijos y se les es arrebatados porque en el momento de cruzar puedes hacerlo legal o no legalmente, vas a ir acompañada de algo que se llama la soledad. Y ahí es donde ustedes tienen que prepararse psicológicamente para entender que el proceso de readaptación a tu nueva vida, una vez que seas, ya sea recibido en un hogar con alguien más o tú sola empieces un hogar, empiezas a vivir cosas tan cruciales como tratar de controlar tu mente en donde no entres en depresión. Este tema es súper importante mencionarlo porque por llevar esa soledad en el trayecto de migración, te vas a ver enfrentada a esa soledad, pero tienes que aprender a controlarte y que no te sumas en una depresión. Había escuchado hablar de gente que dice que los primeros 3 a 6 meses de adaptación cuando migras de México a Estados Unidos y no llegas con algún familiar, o en su defecto, si llegas a llegar con un familiar, pero también están trabajando, entonces te ves enfrentada a esa soledad. Entonces, que no caigan en depresión, que eso va a pasar, vas a readaptarte en tu vida, vas a empezar a hacer amistades, vas a empezar a involucrarte un poco más en tu trabajo y tienes que aprender a controlar de que eso no va a ser para siempre, eso va a ser nada más temporal y que tienes que ser muy fuerte para enfrentar a este reto que todo mundo lo vive cada vez que migran. El ser competitivos tiene que ser en cualquier ámbito laboral, en cualquier lado del mundo. Se ve más pronunciado, se puede decir, cuando migras a Estados Unidos y te das cuenta que a lo mejor no vas lo suficientemente preparado o preparada para competir con los demás. Con respecto al tema de la mujer en específico, hay mucha competencia y se desgarran las mujeres unas a las otras, que esto no debería de ser. Yo la verdad les invito a todas las mujeres que apoyen unas a otras, que se apoyen, que no se discriminen, que no se critiquen, que no estén en una tesitura negativa. En el contrario, que si ven a alguna mujer que acaba de emigrar, que se le apoye, que se le brinde quizás algún consejo a nivel laboral, algún apoyo emocional. Como mujeres yo creo que nos podemos unir mucho en este aspecto para que ese cambio, esa readaptación sea más aterciopelada, ¿no? Afortunadamente, cuando mis papás me llevaron a Estados Unidos legalmente, yo ya llevaba algunas bases de inglés. Cabe mencionar que yo me fui a Estados Unidos a la edad de los 11 años. Entonces ya traía algunas bases y casi siempre cuando eres muy pequeño es cuando es muy fácil y rápido aprender el idioma. Pero a pesar de que estuve unos años y regresé a México, dejé un periodo de tiempo muy largo en no estar viviendo en Estados Unidos y estuve viviendo aquí en México. Entonces se te puede llegar a olvidar el idioma. Eso pasa en muchas personas que migran de esta manera. Hay otros que de primera vez no llevan el idioma ya dominado. Entonces, sí los invito a que se preparen bien en este aspecto, en aprender diligentemente el idioma inglés y que también vayan preparados con alguna carrera, muy específicos, muy especializados en algo que ustedes sepan que lo pueden dominar, porque se van a enfrentar a una competitividad muy alta allá en Estados Unidos y por lo menos que ustedes lleven dominado el idioma y alguna carrera ya muy específica. Esto les va a ayudar muchísimo. Entonces, si quieren evitar mucho dolor, si quieren tener una herramienta muy sólida para defenderse ustedes mismos, lleven el idioma bien dominado. No les voy a pedir que dejen de migrar, eso es decisión de cada quien. Y cuándo es el mejor momento, ustedes lo deciden. Pero sí les puedo recomendar que se preparen psicológicamente, emocionalmente, a que van a abandonar sus raíces, a su familia, a todo por todo para ir a buscar una mejor oportunidad. Respeten las leyes al país a donde vayan a migrar, especialmente si van a Estados Unidos, que es un lugar muy estricto. Prepárense a nivel educativo, lleven el idioma dominado, lleven una carrera ya hecha en donde ustedes puedan garantizarse de cierta manera de dónde van a subsistir y definitivamente pongan sus límites como mujeres de sus derechos, o sea, aprendan un poco más de las leyes
tengan o no tengan documentos, ustedes tienen derechos. Entonces sí los invito a que vayan a migrar, pero de manera legal. Infórmense bien de cómo lo pueden hacer de la mejor forma para que ustedes vayan ya reforzadas, ¿no?, en ese aspecto y se eviten mucho dolor, mucho sufrimiento. No es fácil. Yo entiendo que no es fácil también ser mujer y ser migrante, pero yo creo que lo podemos hacer de una manera un poco más inteligente, más preparada y más puntual si ustedes se preparan antes de migrar. Muchísimas gracias.